Estamos hoy en este espacio de cambio en el debate y hemos invitado al maestro Guillermo Vargas Uribe, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hoy en huelga. Secuestrada. También vamos a hablar un poquito al final sobre la huelga, Memo. Pero hoy nos trae un tema que consideramos importante eh, para la sociedad, en lo individual y lo colectivo, que tiene que ver con los humedales. Quisiéramos empezar entonces, Memo, eh, para que el público entienda de qué se trata este asunto. ¿Qué son los humedales? Y decías hace un ratito, antes de que entráramos al aire, que hay una serie de convenios que el gobierno de la República ha firmado para defender, digamos, estos espacios, puede llamarse ecológicos, puede llamarse del mismo ecosistema. ¿Y en qué consiste todo esto, Memo? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y gracias a Cambio por este espacio de apertura para la discusión de temas tan importantes como el que estamos celebrando. Este sábado fue el Día Mundial de los Humedales, entonces estamos celebrando el Día Mundial de los Humedales. Sin embargo, en México hay poco que celebrar porque los humedales se han venido perdiendo por la ampliación pues, de la frontera agrícola, en primer lugar. Durante todo el porfiriato se estuvieron destruyendo muchos humedales, como fue la laguna de Zacapu, por ejemplo, que era una laguna que abarcaba buena parte de las porciones de los municipios de Zacapu, de Cueneo, de Guaniqueo. Era una laguna mucho más extensa que el lago de Pátzcuaro, solamente que de poca profundidad. Entonces la característica de los humedales es que son espacios de poca profundidad. Aquí los hemos llamado ciénegas o ciénagas. En nuestra cultura han recibido ese nombre y casi todos los campesinos lo conocen como ciénegas. ¿Y la ciénaga de Chapala? La ciénega de Chapala, la ciénega de Zacapu, la ciénega de Cuitzeo, la ciénega de Queréndaro, muchas otras. Y aquí en Morelia teníamos una gran cantidad también de ciénegas. Y desde la época de don Porfirio se les veía como amenazas a la salud pública porque, bueno, se consideraba que se creaban muchos mosquitos y otro tipo de insectos que eran dañinos para la salud. Entonces tuvo una concepción errónea de los humedales hasta el siglo XX. En el siglo XX se empezó a tomar conciencia de estos espacios que tienen un gran valor ambiental. Se estima que juegan un papel estimado en más de 250,000 millones de dólares anuales en servicios ambientales a la humanidad. Solamente que estos servicios ambientales no los cuantificamos hasta que los vemos perdidos y los pagamos con enfermedades, con cambios climáticos, con sequías, como es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y Memo, ¿qué hay en el humedal? ¿Qué se encuentra ahí? Bueno, el humedal es es una especie de lago somero, son lagunas, lagos, ciénegas que son de poca profundidad y se considera que son los espacios de mayor productividad ecológica del planeta, es decir, donde más se producen nutrientes, digamos, que son los nutrientes básicos para la cadena alimenticia. Pues ahí podemos encontrar peces, podemos encontrar una serie de especies también vegetales, el tule, el turillo, el carricillo, muchos que servían para digamos, los enseres diarios para la artesanía, los productos que utilizaba la gente, que eran los petates, todos estos productos se obtienen de las ciénegas. Entonces, durante la época de Porfirio Díaz, como las ciénegas eran espacios públicos a los cuales tenían acceso todas las comunidades indígenas, parte de la revolución se debe a que muchos empresarios, a partir de los estímulos que dio el régimen porfirista, se dedicaban a desecar estas ciénegas y a abrir nuevas tierras de cultivo. Entonces se privatizaban los espacios públicos. Es lo que estamos viendo ahora. Sí. Estamos en un neoporfiriato precisamente, donde los espacios públicos, en este caso las ciénegas, las lagunas como la de Zacapu y otras más, la ciénega de Chapala, que eran espacios públicos donde las comunidades indígenas podían concurrir a obtener algunos satisfactores de alimentación, de recursos naturales para su vida cotidiana, pues se fueron privatizando. Entonces fueron avanzando las haciendas y las haciendas se fueron quedando con todas esas tierras alumbradas, así les llaman en la literatura. Entonces si un empresario alumbraba 100,000 hectáreas, pues se podía quedar con ellas porque eran parte de su trabajo, digamos. Entonces era una concepción errónea.
En el siglo XX se cambia esta concepción, se hacen muchas investigaciones y se considera que son de los ecosistemas de mayor valor ambiental, que nos dan muchos más servicios ambientales. Entonces, en 1971, en una ciudad, Ramsar, en Irán, cuando Irán todavía no era el eje del mal. el eje del mal de los Estados Unidos y todavía se hacían convenciones internacionales, se realizó la Convención Ramsar, que es precisamente una convención que obliga a los países signatarios a cuidar estos espacios por su gran valor ambiental. Entonces México es signatario de la Convención Ramsar, sin embargo, el propio gobierno autoriza o el propio gobierno induce a la urbanización o a la pérdida de estos humedales, sea en zonas turísticas como en las costas, o sea en zonas urbanas como el caso de Morelia, donde el último humedal que existía en esta ciudad fue convertido ya en una zona urbana. En la última administración del presidente municipal Fausto Vallejo, se autorizó la destrucción de este humedal y se empezó a su urbanización. Y en esto, Memo, ¿qué tanto afecta el crecimiento de los equipamientos urbanos? Bueno, afecta... ¿No hay una planificación de la cuestión urbana? Este espacio que te estoy comentando se llama la Laguna de la Soledad. La Laguna de la Soledad está en la parte norte de la ciudad de Morelia, digamos entre la salida Pátzcuaro y el Libramiento Norte, en un espacio que se conoce como Colonia de la Soledad. Entonces, a partir de los 80 se empezó a haber una fuerte presión urbana sobre esta zona y se empezó a urbanizar parte de este humedal. Entonces, esta Laguna de la Soledad ya está registrada desde 1886 en un registro que hay sobre el tema aquí en Michoacán, donde aparecen todos los humedales, todas las lagunas, les llaman albercas, presas, jagüeyes, lagunas. Es un inventario extraordinario, no se les llamaba humedales, pero se refieren al mismo tipo de ecosistemas. Entonces estas albercas o lagunas, como la Laguna de la Soledad, prestan un imprescindible elemento a las ciudades, que es la regulación climática. Cuando nosotros vivimos cerca del mar, el clima es mucho menos extremoso. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad mucho menos extremosa que Madrid. Madrid está muy lejos del mar, entonces tiene un clima mucho más extremoso, un invierno mucho más frío y un verano mucho más caluroso. En cambio, Barcelona, que está cerca del mar, a pesar de que son ciudades que tienen una latitud similar, que podríamos decir tienen un clima similar, el clima es mucho más benigno, es decir, las fluctuaciones climáticas entre frío y calor son mucho menores que en una ciudad que está lejos del mar. Aquí podemos poner el ejemplo de Ciudad Juárez, que está muy lejos del mar y su clima es muy extremoso. En cambio, Tijuana se encuentra cerca del mar y su clima varía mucho menos. Entonces, la función del agua en este caso es la de regulador climático. Entonces, los humedales que tenía la ciudad de Morelia en su parte poniente, en su parte norte, habla de varios humedales. Estamos hablando de varios humedales que han sido destruidos desde el Porfiriato hasta el Neoporfiriato, es decir, hasta la época actual, y se siguen destruyendo con autorización del propio Cabildo. Es decir, se siguen contraviniendo los propios ordenamientos ambientales, porque esta Laguna de la Soledad formaba parte en el plan de desarrollo urbano, estaba como una reserva ecológica. Sin embargo, no hicieron caso de esta legislación y la convirtieron en zona urbana. Y estaba también en el Atlas de Riesgos del municipio de Morelia, firmado por el propio presidente, el Cabildo, como una zona de riesgo de inundación, y sin embargo así se urbanizó. ¿Tú advertiste todo eso? Nosotros hicimos una denuncia popular contra la autoridad municipal, en este caso contra el presidente municipal Fausto Vallejo, y nos respondió en la televisión, pero con agresiones, con insultos, y nunca hubo una aclaración fundamental de por qué se estaba acabando con el último humedal de la ciudad de Morelia. En administraciones anteriores ya se había hecho en el plan de los Olivos, también pasó exactamente lo mismo con la misma administración. Entonces parece ser que Fausto Vallejo es enemigo de los humedales. Entonces es enemigo de un elemento que va a dar vida y que va a dar servicios ambientales muy valiosos, y está violando la Convención de Ramsar. Y el gobierno federal no lo sancionó, sino más bien le dio dinero para hacer obra en este humedal. Entonces esa fue la historia de
esta denuncia, como muchas otras que no se respeta la legislación ambiental, ni la federal, ni la internacional, que es la Convención Ramsar, ni la del municipio, que es el Plan Municipal de Ordenamiento, y las zonas de Oye, Memo, y entonces ¿qué falta en el ciudadano, en la gente de la calle, en cuanto a esa conciencia sobre la cuestión ecológica? Pues la mayoría de la gente desconoce los servicios ambientales, aunque sí padece las consecuencias de estos cambios climáticos. O sea, padecemos una Morelia con mucho frío y con mucho calor. Ya viene la época de mayo, vamos a sentir los calores muy fuertes, que si tú recuerdas, en esta ciudad no se sentían. En los años 60, 70, cuando existían todos estos humedales, no existían estos cambios climáticos. Es decir, Morelia nunca sentías un calor bochornoso como ahora. Los jóvenes quizás no se dieron cuenta porque son precisamente jóvenes, pero nosotros que ya tenemos aquí 50 años en esta ciudad o más, hemos visto cómo se ha dado el cambio climático, y de una temperatura promedio de 21 grados muy agradable, ahora hemos llegado hasta temperaturas extremas de menos 0 grados centígrados o de más 41 grados centígrados en el calor. O sea, si antes el rango era de 6 grados centígrados en la época de los 60, cuando había humedales y la ciudad era pequeña y no había tanta contaminación, el rango era de 6 grados centígrados, es decir, de 21 grados centígrados, que es el promedio, más menos 6. Y ahora tenemos más de 40 grados de rango climático. O sea, ahí se expresa este cambio que ha habido drástico en la temperatura de la ciudad por esta falta de estos servicios ambientales. Pero ¿cómo pudiéramos ir construyendo esa conciencia, esa visión en defensa del medio ambiente, en defensa de lo ecótico, en las escuelas o en la vida partidaria? ¿Cómo podemos impulsar esa preocupación, ¿no?, por los humedales? Bueno, los partidos políticos no tienen ninguna preocupación por los humedales, porque tanto los del PRI como los del PRD autorizaron esta, es decir, fue la secretaria de Urbanismo, que era del PRD, con el presidente municipal, que era del PRI, autorizaron esta pérdida de este humedal. Entonces los partidos políticos no tienen ninguna conciencia. Creo que falta que los medios de comunicación difundan estos valores ambientales. Hay muchas investigaciones, está la propia página de Ramsar, que es muy interesante. Está también la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es una página donde uno puede accesar y verá que hay una lista de humedales protegidos en México, muy importantes, pero falta proteger muchos otros que se han venido destruyendo, y falta cambiar esa cultura. Pues es una cultura que tenemos desde la colonia, desde que llegaron los españoles. Se maravillaron con Tenochtitlan, pero en cuanto sufrieron la primera inundación de la Ciudad de México, empezaron a drenar a través del Tajo de Lochistongo y acabaron con el lago de Zumpango, con el lago de Tenochtitlán, y queda ahorita nada más un pequeño humedal que es el lago de Texcoco, y el lago de Xochimilco, pero de todos los lagos que existían en la cuenca de México, más de 6 maravillosos lagos los fueron destruyendo. Entonces es una cultura que traen los españoles, que imponen sobre una cultura que era totalmente a la inversa. O sea, porque Tenochtitlán convivía con todos estos lagos y era la ciudad que maravilla a Bernal Díaz del Castillo, y dice que es una de las ciudades más bellas que ha visto en el mundo, por todos estos espacios de agua con los cuales convivía. Entonces las culturas prehispánicas convivían con los lagos. Michoacán, ¿qué quiere decir Michoacán? El país de los pescadores, o el país de los que poseen el pescado. Entonces no solamente estamos acabando con un servicio ambiental, estamos acabando con nuestra propia identidad y con la base del sustento de los michoacanos, que es la pesca. Entonces hemos acabado con los lagos, pues hemos acabado con la pesca, y entonces ya no va a haber Michoacán en términos culturales. Hemos destruido nuestra propia cultura, y durante 500 años. Entonces es difícil cambiar esta cultura que ha permeado durante 500 años. Y en este caso, Memo, ¿no será que centrar la atención también en el modelo económico? Claro, el modelo económico que nos imponen los españoles, que es un modelo, ellos vienen de la meseta árida del centro de España, vienen de Extremadura, vienen de Castilla la Vieja, y son pastores nómadas. Entonces ellos traen esa cultura del pastoreo nomádico y la imponen en una cultura de pescadores, que es toda la cultura del centro de México. Estamos hablando de todos los lagos del centro de México, prácticamente todos han desaparecido. El único que queda es Iragüen, y ya se lo están echando los aguacateros. El único lago que queda todavía sano
que todavía tiene cierta vida, es Irahuén, pero ya acabamos con Pátzcuaro, con Cuitzeo, con Chapala, con todos los lagos del centro de México, ya hemos terminado, por esa cultura que traen los españoles y que nosotros seguimos reproduciendo. Entonces el problema es que la gente ahorita no tiene una cultura de la protección de humedal. ¿Por qué la gente protesta para defender porque la gente protestó para defender la zona de reserva ecológica de Santa María e impedir la construcción de infraestructura? Porque ha estado siempre ahí la atención. ¿Y por qué la gente no ha protestado por la destrucción de este humedal de la Laguna de la Soledad, que fue en la misma época? Porque no existe esa cultura. Y oye Memo, vamos a hacer un corte y ya nos platicarás sobre esa Laguna de la Soledad. ¿Qué consecuencia traerá, aunque ya está ahí la cuestión urbana? Pero habrá algunas consecuencias en ese sentido ahí mismo. Vamos a dejar la pregunta y regresamos. Sí, gracias. A ver, estamos platicando con el maestro Guillermo. Eso que mencionaste sobre la Laguna de la Soledad. A veces dice la gente que las aguas buscan su camino. Y cuando se construye ahí en esa laguna, ¿cuáles son las consecuencias a corto y a mediano plazo? Bueno, en primer lugar, como se tiene que colocar una gran cantidad de material para, digamos, que el agua no inunde los espacios, son construcciones muy caras, o sea, la infraestructura sale muy cara. Es como lo que ha pasado con la Paloma, por ejemplo. Ahí la construcción te puede salir a 4 veces más el valor. ¿Por qué? Porque hay que poner muros de contención, hay que poner medidas especiales para evitar, en este caso, el desplazamiento de los materiales, en el caso de la Loma de Santa María. En el caso de los humedales, pues hay que poner una gran cantidad de relleno para poder superar el nivel de las aguas, el nivel freático. Pero lo más grave es que los mantos freáticos ya no se recargan. Es decir, tenemos cada vez que sacar el agua de mayores profundidades. Estamos viendo el caso del Distrito Federal, donde pretenden sacar agua a una profundidad de 2 kilómetros, lo cual resulta carísimo, es el agua más cara del mundo, y además lo más probable es que encuentren aguas fósiles, es decir, aguas que tengan ahí millones de años acumuladas y que no sean un proyecto sustentable, y que además el agua pueda tener contaminantes, metales pesados, etcétera, porque tienen ahí millones de años esas aguas estancadas. Entonces, en el caso de los humedales, pues precisamente estás urbanizando los espacios donde se recargan los acuíferos, que son las zonas que, como tú dices, ahí es donde reconoce el agua, los espacios más bajos, y ahí es donde se infiltra y se alimentan los mantos acuíferos. Por eso los humedales tienen este gran valor ambiental, porque son como las fábricas de agua, los filtros del agua, para que el agua de lluvia se convierta en agua que pueda ser aprovechada por la ciudad, y por la regulación térmica de la que hablábamos al inicio de la charla, donde decíamos que el espacio acuático genera menores cambios en la temperatura. Entonces tienen un alto valor ambiental, pero al capital esto no le importa. Al neoporfirismo que estamos viviendo en México desde hace algunas décadas, vemos que no le importa la vida de las gentes de la industria minera, que no les importa ni siquiera la vida de lo que están pasando en Pemex, ¿verdad? Para mí eso no es un accidente, para mí eso es un ataque directo a la institución para justificar su privatización, y no importa si hay pérdida de vidas humanas ahí. Lo que menos le importa al capital son los seres humanos. Puede destruir a millones y puede reconstruirse, como pasó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo más de 160 millones de muertos, y el capitalismo resurge con un nuevo auge, y viene toda la época de oro del capitalismo norteamericano de la posguerra. Entonces el capitalismo vive de la destrucción de personas. Lo vimos desde que surgió en Inglaterra, con la destrucción de millones de campesinos que eran obligados a trabajar en la industria. Entonces lo seguimos viendo en este neoporfiriato, este neoliberalismo que estamos padeciendo en nuestro país. Y digo neoporfiriato porque estamos viendo cómo se pierden las instituciones que le daban sustento a las comunidades indígenas, cómo se pierde el sentido de los recursos naturales como propiedad de la nación. Por eso le llamamos neoporfiriato a lo que estamos viviendo en esta etapa. Y entonces, Memo, en el caso de Cherán, cómo las propias comunidades se organizan
Porque ellos tienen una visión distinta con la naturaleza, ¿no? Claro, para ellos es como se acaba de incorporar en la Constitución de Bolivia la Pachamama, que son los derechos de la naturaleza. Es decir, todas las comunidades indígenas tienen a la naturaleza como parte de su cultura y muchos elementos de la naturaleza son sus dioses. El dios del sol, el dios del agua, el dios de la agricultura o la diosa de la agricultura, etcétera. Tienen sus deidades basadas en todos los beneficios que les da la naturaleza. Y el hombre moderno que se desnaturaliza, entre comillas, pierde todas estas concepciones. O el hombre que viene también, esta ideología viene desde la época, desde el Génesis, ¿verdad? Desde la Biblia, toda la cultura judeocristiana, donde dice el Génesis, ¿verdad? Crecer y reproduciros y someter a la naturaleza y someter a todos los animales y a las especies en su propio provecho. Entonces es una concepción antropocentrista que viene de toda la cultura judeocristiana y que se impone a todas las culturas indígenas de México y de todo el mundo con la globalización del cristianismo desde el siglo XV hasta la época con la continuación de la globalización del capitalismo. Y entonces ahí hay una concepción del poder sobre la naturaleza como dominar a la naturaleza. Claro. Habría que cambiar ¿Qué es lo que hacen los transgénicos? Dominar la naturaleza y hacer nuevas especies. ¿Qué es lo que hacen las comunidades indígenas para defender sus recursos? ¿Qué hizo Bolivia? Prohibir los transgénicos, prohibir la minería a cielo abierto, expulsar a todas estas empresas transnacionales depredadoras y defender la vida de sus comunidades campesinas. Pero eso es factible en un país donde todavía el 75% de la gente es quechua y aymara, es decir, son indígenas. Pero aquí en México, donde ya los indígenas son una minoría, es mucho más difícil que tengan ese poder que han logrado, por ejemplo, en Bolivia. Y Memo, ¿y entonces cómo organizarnos, cómo juntarnos, todos aquellos que tenemos una conciencia de respeto por la naturaleza? Es aquí no nada más el respeto, sino la propia sobrevivencia. ¿Cuáles son las amenazas de la humanidad en el siglo XXI? El cambio climático. ¿Por qué? Por las inundaciones, por las sequías, por la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere el gran capital? ¿Qué es lo que quiere Monsanto? Pues quitarle a las comunidades indígenas ese poderío que es su capital genético que han acumulado durante 10.000 años, apoderárselo, patentarlo y después venderle las semillas Terminator para que los campesinos dejen de ser independientes y se conviertan en clientes de Monsanto. Entonces es lo que quiere el gran capital y es lo que hacen nuestros legisladores. No apoyaron la ley de bioseguridad que se llama ley Monsanto. No está no permitió el gobierno de Calderón la siembra de maíz, de maíz transgénico en el país que inventó el maíz. Entonces estamos perdiendo nuestra identidad, pero no nada más el respeto a la naturaleza, sino estamos perdiendo nuestra autonomía, estamos perdiendo nuestro modo de vida y estamos perdiendo nuestra posibilidad de sobrevivir en un mundo cada vez más. Y entonces aquí, ¿cómo queda la soberanía? Digamos, no solo en el campo de la ciencia, de la tecnología, sino también de la alimentación. No, pues es lo que ha hecho el grupo del neoporfiriato, acabar con la soberanía alimentaria de México. Desde el sistema alimentario mexicano que se planteaba la soberanía, después llega Miguel de la Madrid, manda atrás del SAM y empieza toda la dependencia. Hoy estaba leyendo que importamos más de 60,000 millones de dólares de alimentos. Si este dinero se quedara en el campo mexicano, podríamos producir todos esos alimentos sin problema, porque básicamente es maíz, frijol y básicamente lo que los mexicanos inventamos, pues, lo que los mesoamericanos inventaron y nos dejaron como legado histórico. Nosotros lo estamos desperdiciando. Y no solamente desperdiciando, sino permitiendo que otros vengan, lo patenten y luego nos hagamos súbditos de ellos, que es lo que hace la Monsanto. Entonces, es vergonzoso. Ni siquiera en Europa ha entrado el maíz transgénico como aquí en México, porque allá defienden más a su agricultura, y eso que son países desarrollados. ¿Y quién es el que más protege su agricultura? Estados Unidos. Y ahí, al modificar la semilla del maíz, afecta entonces la soberanía de nuestros campesinos y la soberanía nacional. Claro, porque estas se llaman semillas Terminator, porque te las vende Monsanto, pero son estériles. Entonces, para la próxima siembra tienes que volverle a comprar la semilla Monsanto.
Y entonces Monsanto controla el 95% del mercado mundial de transgénicos y va a dominar toda la agricultura del mundo. Así como las 7 hermanas dominaron todo el petróleo mundial, es lo mismo con las grandes compañías de alimentos. Entonces, esto afecta obviamente a la soberanía de los campesinos y la viabilidad de México como país. Y entonces esas políticas de hambre cero son demagógicas. Eso es demagogia, es nada más, ¿qué dicen los chinos? Hay un proverbio chino, dice, enseña a una persona a pescar y comerá toda la vida. Dale a una persona un pescado y va a comer un día. Entonces lo que hace este programa de hambre cero es dar pescaditos, ¿verdad? Y no darle a las personas un crédito para que tengan su propia pequeña comunidad productiva y no sean dependientes ya más de oportunidades o de la hora el hambre cero. Entonces, en lugar de enseñar a los campesinos a pescar, en este caso consistiría en darles créditos, en darles apoyos para que siembren, para que cultiven sus tierras y no se vayan a Estados Unidos y abandonen sus comunidades, y en comprarles esos productos a buen precio, ¿verdad? En lugar de hacer eso, enseñar a pescar, se da pescado para que la gente siga dependiendo del papá gobierno. Eso es un programa electorero, eso obviamente, y lo hizo el PAN con oportunidades y ahora lo va a hacer el PRI. El PRI desde Solidaridad es experto en este tema. Entonces es una nueva solidaridad, pero de la de Salinas, no de la verdadera. Y entonces, ¿cómo pudieras tú caracterizar el comportamiento de las instituciones en este aspecto? Bueno, las instituciones están al servicio del gran capital, porque el Senado y el Congreso aprobaron la ley Monsanto, entonces están al servicio del gran capital. Y aquí en el estado de Michoacán sucede lo mismo, ¿verdad? En el municipio sucede lo mismo. No acaba de regalar el Cabildo 30,000 metros, o no sé cuántos, 34,000 metros al señor de Altozano, un varón de el más rico de Morelia. Entonces la oligarquía, pues las instituciones están al servicio del gran capital. ¿Por qué los campesinos de Guerrero? ¿Por qué las comunidades indígenas como Cherán y Urapicho están haciendo la autodefensa de sus recursos naturales y están creando sus propios cuerpos de seguridad? Porque el Estado no funciona. ¿Y cuál es la función básica del Estado neoliberal? Garantizar la seguridad pública, garantizar la propiedad de las personas. Como esto no lo hace el Estado, entonces en las comunidades indígenas de Guerrero se están organizando, igual que lo hizo Cherán, es un ejemplo que está cundiendo, donde cada comunidad defiende sus propios recursos, pero esto es muy difícil en la ciudad, en las comunidades indígenas sí es ¿A qué se debe que en la ciudad no podemos organizarnos en ese sentido? Porque no hay una comunidad, no hay una comunidad. Tú has leído a Max Weber. Individualismo absoluto. Tú has leído a Max Weber, la comunidad. Aquí tenemos una sociedad urbana y acá tenemos comunidades indígenas. Entonces en la comunidad no entra nadie que no sea miembro de la comunidad. Y ellos conocen perfectamente quiénes son los delincuentes y los estuvieron denunciando durante años y el gobierno no hizo nada. Entonces, ¿qué hicieron? Pues defenderse ellos mismos. Y ahora el gobierno les dice que violan la ley. Por favor, esa es una hipocresía total. Ante la falta de capacidad del Estado de garantizar la seguridad pública, las comunidades indígenas se autodefienden. ¿Qué es lo que quiere hacer también ya la gente en la ciudad? Comprar su R15 para defender su casa. Incluso cerrando calles. Claro, también lo vemos en la ciudad, cómo se cierran las calles para defenderse de la inseguridad pública, ante la incapacidad del gobierno de garantizar la función básica del Estado liberal, que es esta, pues, de garantizar. Entonces podemos decir, hay una crisis institucional, una crisis del modelo económico. Hay una crisis sistémica, de esto ya hablamos en una ocasión y por ahí pusimos a la discusión una lectura y una crisis sistémica, y eso implica la crisis de las instituciones y el dominio de una oligarquía neoporfirista sobre la población mexicana. Pero entonces hay que defender los humedales, los poquitos que tenemos en Morelia. ¿Tenemos algunos así? Pues creo que ese ya era el último. El de la Soledad. El de la Soledad ya era el último, era un relicto de humedales que ya se lo echaron también, y ahora curiosamente quien va a construir ahí el resto del humedal es un expresidente municipal, un empresario, no sé, Tiznado, es el que ya le autorizaron que construya el resto del humedal, o sea, que se acabe todo el humedal de una vez. Entonces la ciudad al servicio del capital, ¿no? Así es, en todo el mundo y también aquí, y la agricultura. ¿Y cómo parar esto? ¿Cómo? Pues solamente con el empoderamiento de la población. Lo que están haciendo los comunidades de Cherán, empoderándose y asumiendo poderes que legalmente dicen no les corresponden, pero que la Constitución en el 39 garantiza que el pueblo será
el que puede elegir su sistema de gobierno. Entonces ellos están haciendo efectivo el artículo 39 de la Constitución. Entonces lo que tenemos que hacer ante la incapacidad del gobierno y ante esta compra de conciencias. Ahora, lo que está haciendo Bolivia, pues empoderar a la comunidad indígena, nombrar un presidente indígena, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, y ese entonces está parando en seco a la Monsanto, está parando en seco a todas estas empresas depredadoras y está haciendo que estas industrias sean de propiedad nacional. Aquí estamos haciendo al revés con Pemex. Mientras los países están controlando, Rusia reestatizó su petróleo. Bolivia está reestatizando, muchos, hasta el agua la habían privatizado en Bolivia. Y de ahí surgió el conflicto en Cochabamba y después llegó Evo Morales al poder. Entonces es a través del empoderamiento de la gente y que la gente tome conciencia de cómo el gobierno está regalando sus recursos al gran capital, como el caso que vimos la semana pasada, donde el Cabildo le regala a Altozano una zona de reserva en lugar de hacer ahí un centro infantil para la juventud o un centro recreativo para los morelianos, propiedad del municipio, se lo dona a Altozano, que si algo no necesita Altozano, son donaciones humanitarias. Entonces podemos concluir el día de hoy, Memo, diciendo que cómo las ciudades han dejado el valor de uso y se han instalado en el valor de cambio en ese sentido. Así es, este es un caso clarísimo, porque las reservas municipales deben de ser públicas, no para privatizarse. Y lo que estamos viendo es cómo se privatizan o de plano se regala la propiedad pública a una empresa privada. Y hasta el Cabildo lo vota, pero además tienen la sinvergüenza de anunciarlo como si fuera un logro, lo anuncian en los medios. Y es cuando uno se entera de cómo están haciendo toda esta privatización de los espacios públicos. Y eso sucedió con el humedal de La Soledad, y con la laguna de Zacapo, y con la laguna de Chapala, y con muchos. Y con Pátzcuaro. Y con Pátzcuaro también está sucediendo. Pues, maestro Guillermo, le agradecemos su intervención en este espacio y ojalá pues que la gente al escuchar esto tome conciencia y pues defienda su ciudad, defienda a su medio ambiente, defienda el entorno, que al final de cuentas habremos de limitar toda la cuestión climática y el lugar donde vivimos, ¿no? Así el es. lugar donde vivimos, Sí, porque ahí vamos a nadar, a la laguna de la Soledad íbamos a nadar, íbamos a pescar, y ese espacio ya no lo podemos acceder porque simplemente ya no existe el agua. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Gracias, a cambio. Lo esperamos la próxima. Igualmente, gracias, maestro.